Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Bien. Voy a compartirles pantalla. Listo. Bien, la clase pasada nos quedamos hablando un poco de, pues, resolver el problema de un campo de fuerzas centrales, en donde ya habíamos visto que la partícula se va a mover sobre un plano. Describimos un poco cómo iba a empezar a resolverse la ecuación de Euler y Lagrange. Y encontramos unas relaciones como la ecuación esta de acá, la 32, esta 33 también. Ya podemos describir a R como función de teta. Hablamos un poco acerca de las órbitas en un campo de fuerza central, la forma que van a tener, el alcance máximo y mínimo para ciertos casos, no es para todos, solamente para estados ligados. Y aquí nos quedamos. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la energía centrífuga. Energía centrífuga y potencial efectivo. Ok, regresemos un poco. Que de acuerdo con esto tengo como la ecuación 18. Entonces, tenemos que la energía va a ser igual a la suma de la energía cinética. Aquí es M o mu. Va a ser indistinto. Más la energía potencial. Entonces, para esto ya hemos calculado a partir de la ecuación 20 que θ punto va a ser igual a una constante entre la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, al sustituir esta cantidad en la ecuación 36, obtenemos que la energía va a ser igual a un medio de m por
R punto al cuadrado más L cuadrada sobre 2M R cuadrada más U de R. Entonces, ahora ya ni siquiera, al hacer esta sustitución, el análisis energético ya ni siquiera incluye a teta punto. Entonces, podemos hacer también un análisis energético simplemente de considerar a la coordenada R como nuestro único grado de libertad. En este caso, podemos considerar al segundo sumando, o sea, este término, como un potencial adicional. Entonces, E va a ser igual a 1 medio de M R punto al cuadrado más B de R. Donde claramente B de R va a ser igual a L cuadrada sobre 2M R cuadrada más U de R. Entonces, vamos a calcular la respectiva fuerza radial. F de R va a ser igual a menos la derivada con respecto a R, B de R. Y entonces tenemos que R al cubo menos la derivada con respecto a R de U de R. Okay. Si usamos esta relación 37, entonces F va a ser igual a mu R teta punto al cuadrado o más menos de U de R. Y esto lo tengo nombrado como 41. Entonces, a este término, quiero el rojo. A esto se le conoce como fuerza centrífuga. Y noten que, pues, como tal, esto no es una fuerza, es una fuerza ficticia, una fuerza que proviene de un potencial que realmente no es directamente de una interacción, sino algo que nosotros hemos escrito a modo a partir del análisis energético. Esto es importante de tomar en cuenta porque, al menos como físicos, no pueden tener ningún tipo de confusión entre las fuerzas reales y las fuerzas ficticias. Profe, pregunta. ¿Qué pasó? Ahorita se me escapa, pero ¿hay otro tipo de fuerza ficticia? Sí, Me o sea, refiero. todos estos potenciales ficticios, uno los puede visualizar a partir de
el movimiento en un sistema de referencia no inercial. Este potencial también esta fuerza centrífuga la podemos obtener a partir de describir a un sistema que se mueve dentro de un sistema que va rotando. Entonces, al hacer la transformada de coordenadas de un sistema, de un observador externo al objeto que está rotando, y nos pasamos a este sistema de referencia, entonces aparecerá un término de fuerza centrífuga. Lo que es más cotidiano es cuando vamos en un auto. A ver, no voy a dibujar un carro, voy a dibujar aquí una carretera. Y entonces, si vamos en línea recta a velocidad constante, entonces el movimiento es más o menos un movimiento inercial. Movimiento casi inercial, ¿sí? O sea, van a haber ligeras perturbaciones a la velocidad del trayecto, pero si nos movemos en línea recta a velocidad constante, pues podemos casi asegurar que tenemos un movimiento inercial. El problema viene en las curvas. En estas curvas, el automóvil tiene que ejercer una cierta fuerza en esta dirección para que se modifique su trayectoria. Entonces, un pasajero dentro de un automóvil va a parecer que está siendo empujado por el carro en esta dirección. Lo que pasa es que nosotros venimos con una cierta velocidad, los pasajeros, y entonces al girar, nuestro sistema de referencia sigue moviéndose a una velocidad constante y lo que cambia de posición es el vehículo. Entonces, el vehículo se mueve en esta dirección y nos da la percepción de que estamos siendo empujados en una dirección que no se debe. Bueno, que no tendríamos que sentir. Otra forma de verlo también es a la hora de un choque. Esto pretende ser un automóvil. Ya sé. Doc, pregunta, ahí me Ah, surgió una duda. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se diferencia la parte inercial con ajá. justamente la parte centrífuga? O sea, estoy pensando en que también la respuesta a este problema puede ser que, pues, uno lleva ahora sí, parte de la fuerza inercial. Ujú. Ajá, no sé si Bueno, estoy. Ajá. a ver. Creo que esto ahorita se va a responder con el siguiente ejemplo. Y si no, pues me insistes. Entonces, por un momento, ahorita que están sentados frente a la computadora, imaginen que van en un auto a una cierta velocidad constante. Entonces, si van manejando y un pasajero junto a ustedes deja caer un objeto, el objeto se va a comportar como si estuviéramos en reposo. Va a caer simplemente hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si de manera súbita nos estrellamos contra un poste? Entonces va a haber un cambio de velocidad brusco, lo que nosotros podríamos interpretar como una fuerza efectiva. Entonces, cuando el carro a la hora del choque ya se detuvo, nosotros nos seguimos moviendo con una cierta fuerza, con una cierta velocidad. Y entonces todo lo que teníamos a nuestro alrededor rápidamente va en dirección contraria y la percepción que nosotros
tenemos es que nosotros salimos disparados del carro. Entonces, desde el sistema de referencia del automóvil, los que nos movimos fuimos los pasajeros. Desde nuestro sistema de referencia, nosotros somos, perdón, el auto fue el que se fue para atrás. Entonces, la percepción de que el carro nos empujó hacia afuera es una fuerza ficticia. Y esto es únicamente por pasar de un sistema de referencia inercial a un sistema de referencia no inercial, como sería acá o como sería acá. ¿Cómo, profe? No entendí. Ok, a ver, otra vez. En un sistema de referencia inercial, todas las leyes de Newton se siguen cumpliendo. Los tiros parabólicos, la caída libre y demás. Entonces, si de manera súbita o pasamos a un sistema de referencia que no es inercial, es decir, que la velocidad no es constante, como un movimiento circular o un cambio repentino de velocidad, entonces, nosotros nos vamos a seguir moviendo a una velocidad constante. Sin embargo, nuestro asiento, por ejemplo, en este caso, nos va a empujar en la dirección en la que se mueve el carro. Y entonces, el carro estará ejerciendo una fuerza hacia nosotros a la hora de hacer este giro. En el caso del choque, nosotros nos seguimos moviendo con una velocidad inercial. Si no tenemos puesto nuestro cinturón de seguridad, no hay nada que nos detenga. Entonces, nosotros vamos a seguir moviéndonos a la velocidad que venía el carro. Entonces, vamos a tener dos sistemas de referencia, al menos en este caso, que antes del choque van juntos. Al momento del choque, estos sistemas de referencia se van a separar. El carro va a detenerse y el pasajero va a salir hacia adelante. Entonces, desde este sistema de referencia, el pasajero fue el que experimentó una fuerza. Desde el sistema de referencia del pasajero, el que sintió el cambio de movimiento fue el automóvil. La única fuerza que realmente actuó fue la del choque con la interacción entre el poste y el auto. Y entonces, al pasar de un sistema de referencia inercial a no inercial, entonces vamos a poder añadir este tipo de fuerzas ficticias. Si quieren, más adelante lo podemos seguir discutiendo. Profe, antes de, Ajá. la primera vez que explicó el ejemplo, mencionó una fuerza efectiva. Ajá. Es que yo es la primera vez que escucho fuerza efectiva. Entonces, Ajá. a ver si entendí, la fuerza efectiva fue la fuerza que se generó de mi sistema bueno, de mí volando cuando se estrelló el coche. Ajá. Ah, ok, ya. Porque van a haber, o sea, vamos a tener fuerzas reales y fuerzas ficticias. Entonces, la fuerza efectiva va a ser la suma de las fuerzas ficticias y las fuerzas reales. Entonces, de manera efectiva, al menos en el caso que estamos estudiando, la partícula va a sentir una fuerza centrífuga y la fuerza que proporciona el potencial. Vale, gracias, profe. Sí. Ok, entonces, asociado a esta fuerza ficticia, vamos a tener el potencial efectivo. BDR.
Bien, pues parafraseo esto, o sea, el potencial efectivo con el que vamos a trabajar, la ecuación 40, pues resulta ser un potencial ficticio porque se combina la interacción real UDR y un término energético que nosotros obtuvimos a partir de la energía cinética del sistema. Esto en sí no es un término cinético, perdón, una energía potencial como tal, sino que se obtiene simplemente de reescribir las ecuaciones. Esto sigue siendo energía cinética y esto energía potencial. Entonces, al manipular nuestras ecuaciones, el potencial efectivo para la coordenada R resultó ser esto que vemos aquí en la ecuación 40. Muy bien. Entonces, por el caso de un potencial de la forma UDR es igual a menos K sobre R, vamos a tener un comportamiento vamos a dibujar a BDR y vamos a tener primero el potencial real y este es UDR. Por otro lado vamos a tener nuestro potencial ficticio. Lo siento, era al revés. Este es L cuadrada sobre 2m R cuadrada y el potencial real va a ser igual a algo más o menos así y esto es menos K sobre R. Entonces la suma de estos dos potenciales nos va a dar algo como de este estilo. Entonces para el potencial efectivo BDR igual a menos K sobre R más L sobre 2 mu R cuadrado. Mu o M, recuerden que para este contexto de la clase va a ser lo mismo. Entonces, para este potencial, que es pues el potencial de Newton, de la ley de gravitación universal, el potencial efectivo que vamos a tener va a ser de esta forma. Entonces, aquí tenemos tres casos interesantes. El primero, tenemos que E, la energía total del sistema, va a ser mayor que cero. La energía va a estar en el intervalo 0, menos mu k cuadrada entre 2L. Y C va a ser E va a ser menor que menos mu k cuadrada sobre 2L cuadrado. Okay, este es el valor del mínimo, pero vamos a dejarlo de tarea.
Profe, eso se hallaría como derivando respecto a RV, ¿no? Ajá, e igualando a cero. Como Que se ya ahí se encuentra. tendría que despejar para R, ¿no? Ajá, como lo han hecho toda la vida en sus cursos de cálculo. Entonces, pues nos da esta cantidad de acá. Entonces, voy a ver si tengo aquí un gráfico ya hecho, más limpio. En clases. Profe, una pregunta esa, en el caso A, ¿qué significa? ¿E igual a cero o E tiende a cero? O... A ver. Es ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? En el caso A, ¿qué significa? ¿Es E igual a cero? A o es mayor o igual a cero. Es mayor o igual que cero. Ah, gracias que no entendía bien. Sí, disculpe. Bien, aquí está dibujado con un poco más de cuidado. Entonces vamos a tener tres casos, los tres casos que estamos, a ver, déjenme colocar acá líneas. Voy a ponerle en rojo. Primero va a ser este caso. La energía de nuestro sistema va a ser entre, entre 0 y pues cualquier valor. El segundo caso va a ser con 0 entre con e igual a 0 y bien. Para el primer caso tenemos A, B y C. Entonces, ¿qué lectura pueden hacer del inciso A? ¿Qué pueden decir acerca del movimiento de la partícula? Que no interacciona con el potencial. Se escapa. Más o menos. ¿Alguien más? Bien, a ver. Para el primer caso, tenemos que, dado que no hay ningún tipo de disipación que nosotros hayamos puesto en nuestra formulación, la energía total, la línea roja, va a estar compuesta por la energía cinética y la energía potencial.
lo que acabo de dibujar en amarillo va a representar la magnitud de la energía cinética cuando la partícula se ubique en esta posición. Si la partícula se acerca un poco más, entonces la energía cinética va a aumentar. En este punto, la energía cinética va a ser cada vez mayor, pero conforme nos acerquemos a este punto de no retorno, perdón, a este punto de retroceso, la velocidad de la partícula va a ser nula. Entonces, para el caso A, vamos a tener una partícula que se va, si nos vamos desde el infinito, la partícula empieza con una energía cinética que va a tener esta magnitud. Conforme se va acercando a 0, la energía cinética empieza a aumentar y entonces la partícula se va acercando, conforme se va acercando la velocidad radial empieza a aumentar, empieza a aumentar hasta que llega a un punto que es la distancia mínima a la que la partícula se acerca y entonces la partícula se vuelve a alejar. Entonces, podemos dibujar algo como esto. Tenemos nuestro centro dispersor y desde el infinito llega una cierta partícula que interactúa con este centro dispersor y la distancia mínima de interacción va a ser la distancia que tenemos en el punto de máximo acercamiento. Podemos ver que aquí la velocidad R punto la vamos a obtener directamente de esta distancia y esta otra velocidad la velocidad radial va a ser nula. En un punto más o menos por esta zona vamos a poder identificar a la velocidad más grande que va a tener esta velocidad radial. Voy a borrar todo Bien. Ok, a partir de esta lectura, ¿qué pueden decir acerca de el caso B? Es que está atrapado, ¿no? Ajá. O sea, ya Está está atrapado. en una órbita, ¿no? Pero no es, creo que no es circular. Muy bien. Sería elíptica, ¿no? Una órbita elíptica. Sí, pues tendría que ser algún tipo de órbita elíptica. El único caso en donde vamos a tener una órbita circular es que la energía está en el mínimo del potencial y entonces la velocidad radial no va a cambiar. Entonces, en este caso, vamos a tener un movimiento. Voy a volver a dibujar esto. Así. Y aquí vamos a tener el centro dispersor. Ajá. Y entonces vamos a tener nuestros puntos de mayor lejanía y mayor cercanía con respecto al centro dispersor. En este caso sería esta distancia y esta distancia, las que vamos a poder representar con estas marcas. En algún punto vamos a tener la velocidad más grande que vamos a obtener, por decir que sea algo por acá. Y esto es solamente de ver el potencial que vemos acá.
Y respecto a C, ¿qué podemos decir del movimiento? ¿No interactúan? ¿No interactúan? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos tener esta energía? Imaginen que vienen desde el infinito y si la partícula viene con una cierta energía, pues recorre lo que ya vimos en A y pues así como llega, se va. En este caso, puede haber varias formas de poder encerrar al sistema en un potencial. Uno sería que, por ejemplo, una partícula se fragmente y un fragmento de esa energía, de esa partícula, ya no tiene la suficiente energía para escapar del potencial y se queda confinado en este estado ligado. Entonces, lo que vemos acá en estado C son estados físicamente inaccesibles. Esto es físicamente inaccesible. Déjenme colocar otro gráfico para que sea un poco más claro. Está. Ok. Aquí tenemos graficada la energía cinética para cada uno de los casos. En el caso A, tenemos esta curva. Para el caso B, tenemos esta curva. Y para el caso C, tenemos esta curva. Noten que tenemos... A ver, esta... Profe, ¿son con respecto al tiempo? Con respecto a la posición en R. Ah, ok, gracias. Es más, voy a poner aquí una flecha, mejor. Sí, son con respecto a R. Aquí aún no hemos dicho nada de la posición, pero podemos hacer lecturas del sistema sin tener que resolver todavía el sistema. Entonces, si se dan cuenta, la energía cinética para el primer caso la vamos a poder calcular sin ningún problema. Y esta lectura va a ser consistente con lo que nosotros estuvimos platicando aquí arriba. Entonces, para el caso A, tenemos estas energías cinéticas, que va desde una energía cinética que vamos a llamar baja, hasta una energía cinética muy, muy alta, hasta que llega al punto de máximo acercamiento y la energía cinética se vuelve nula. Y entonces la partícula empieza a realizar su trayecto de vuelta en esta dirección y vuelve a ganar energía cinética. Bien. Ahora, el segundo caso, en donde el sistema se encuentra confinado, vamos a tener a la energía cinética que va a ser positiva en este rango, que le corresponde a estar en este rango. Entonces, la partícula únicamente se puede mover en donde su energía le permite. Entonces, para poder salir de este potencial, pues tendría que dibujar energías cinéticas negativas, cosa que pues es físicamente
inconsistente. Entonces, la partícula no puede alcanzar energías cinéticas negativas, por lo tanto, la partícula está obligada a moverse única y exclusivamente en este dominio. Y el tercer caso, para una energía cinética negativa, esta de acá, vamos a tener que la energía cinética siempre va a ser negativa. Y esto pues es un sinsentido. Es un estado físicamente inaccesible. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Podría explicarme qué era lo que estábamos analizando? Por favor. Estamos haciendo un análisis energético. En el primer caso estábamos estudiando las trayectorias que nosotros podemos describir a partir de colocar arbitrariamente ciertos niveles energéticos. Trayectorias. Y aquí estamos haciendo un análisis en la energía cinética. Y entonces estamos viendo cómo esta lectura a partir de poder describir trayectorias y la lectura que hacemos a partir de describir a la energía cinética son consistentes. Es lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Otra pregunta, profe. Ajá. ¿Cuál era el problema que estábamos analizando? Para poder entender mejor las gráficas. Sí, claro. El problema que hemos analizado las últimas dos clases, que es una partícula que se mueve en un campo de fuerzas centrales y lo único que estamos haciendo es simplemente manipular el término cinético para ver qué lectura adicional podemos hacer. Entonces, en la primera gráfica es movimiento. Aquí solamente estoy graficando energía, la energía efectiva. El BDR es lo que yo puedo decir a partir del potencial. Aún sin resolver las ecuaciones, hago un análisis físico de lo que me está diciendo el potencial. Y entonces, lo que me está diciendo el potencial es que vamos a tener diferentes tipos de trayectorias. En el caso A, tenemos un sistema que no está confinado a moverse dentro de lo que me diga el potencial. El segundo caso, tenemos un sistema confinado. Y el tercer caso, pues van a ser sistemas físicamente inaccesibles. Al final estamos haciendo una lectura de la energía cinética que nosotros podemos esperar a partir de este tipo de trayectorias. Vimos que la lectura de estas energías cinéticas es consistente con lo que nosotros estamos esperando de las trayectorias. Pero la primera tabla de trayectoria, ¿sí es movimiento o es que me había dicho sobre energía efectiva? El potencial es el potencial efectivo. Entonces, a partir del potencial, estamos infiriendo cuáles van a ser las trayectorias posibles. O sea, lo que está graficado ahí es el potencial en la primera gráfica. Ajá, aquí es el potencial efectivo. Las líneas rectas horizontales indican niveles energéticos. Una partícula con una energía que vamos a llamar alta se va a comportar como A, el inciso A.
una partícula con una energía que vamos a denominar baja, se comporta como en el caso B, y habrá un cierto límite del cual no podemos pasar sin encontrar escenarios que no son físicamente accesibles. Bueno, Bien, ¿alguien más? Ok, entonces... otra pregunta, profe. Ajá, En- escucho. ¿Qué se refiere en esto de las líneas rojas de la primera? O sea, el límite de cómo puede alcanzar la función graficada o cómo. Sí, voy. ¿Qué lectura podemos hacer de los casos? Aquí ustedes van a escribir lo que hemos estado discutiendo, al menos en estas dos gráficas. Ok. Regreso. En la ecuación 39 tengo una ecuación que describe a la energía total del sistema. La suma de la energía cinética y la energía potencial. Entonces, el resultado de esa suma es lo que estoy graficando aquí, con una línea horizontal de color rojo. Entonces, la suma de la energía cinética y la energía potencial, la B, que es esta curva en color morado, la suma de esas dos las voy a representar con esta línea horizontal. Entonces, para un sistema al cual es libre de disipación y de fricción, entonces vamos a asegurar que la energía total va a ser una constante. Lo va a hacer para el primero, segundo y tercer caso. Entonces, a partir de que la energía cinética, perdón, la energía total del sistema, la energía mecánica es una constante, nosotros podemos calcular sin ningún problema la energía cinética a partir de esta ecuación 39. Y pues el resultado de escribir E, ¡hasta luego! E menos B, lo que voy a obtener es estas curvas que vemos aquí. Es simplemente la energía cinética. Y entonces, la energía cinética únicamente puede ser una cantidad positiva definida de acuerdo a lo que nosotros tenemos escrito aquí. La única manera en que nuestra energía cinética sea negativa es o que la masa fuese negativa o que la velocidad al cuadrado fuese negativa, lo cual tendría que ser una velocidad compleja y pues no sé, habría que discutir un poco al respecto con alguien que se dedique a estudiar algo de gravitación o relatividad. Sí, entonces, como la energía cinética en este caso no puede ser negativa, el tercer caso es un escenario físicamente inaccesible. El segundo caso, pues, está restringido a moverse en esta órbita. Y el tercer caso, pues, termina siendo libre, como lo vemos en esta representación. Bueno, entonces, para el caso de la gráfica donde se pone BDR, para el caso A en la línea se tiene que el potencial es una línea constante, ¿no? Que es la línea roja que marqué aquí hasta arriba, ¿no? No, el potencial es la morada. Bueno, En la línea roja es cuánta energía tiene la partícula.
Si tiene mucha energía, la partícula llega y se va. Si tiene poca energía, entonces la partícula se queda confinada. Ok, entonces se les quedan 2 tareas. 1 o 2. Ah, sí, encontrar el mínimo de este potencial y escribir qué fue lo que entendimos de lo que acabamos de discutir ahorita. Tanto para la energía cinética y para las trayectorias, ¿verdad, profe? Sí, lo que pueda, tanto como puedan escribir, es Ok. mejor. Gracias. Muy bien. Entonces, Profe, solamente es explicarlo, ¿verdad? No es demostrar nada. no, es que ustedes expresen con palabras lo que el potencial les quiere decir. Recuerden que en física no es solamente resolver ecuaciones, sino también dar una lectura a qué es lo que las ecuaciones nos están diciendo. En este caso, todo esto es a partir de analizar este potencial. Únicamente. Aquí, si se dan cuenta, no hemos resuelto nada. Sin embargo, ya podemos decir un montón de cosas. Profe, ¿dónde puedo ver esto más con detalle para explicar las gráficas? El RESNIC creo que tiene una sección de movimiento planetario. Creo que les serviría de ejercicio también, digo, es opcional, que hagan una lectura similar, pero ahora de el oscilador armónico. Esto es opcional. No se cambie de color. Listo. Tenemos un potencial que pretende ser el oscilador armónico. Perdón, un medio de K por X cuadrada. Y entonces vamos a dibujar igual un estado energético. Supongamos que la partícula tiene esta cantidad de energía. Ajá, esta cantidad de energía. Y entonces tratan de hacer una lectura similar. Esta es opcional. Pueden decir algo acerca de la trayectoria, pueden decir algo acerca de la energía cinética y simplemente con la información de que la partícula posee una cierta energía, aún sin resolver ningún tipo de ecuación. Y ya. Esto va a ser todo por hoy. Entonces ya son las 11, ya nos pasamos un minuto. Así que nos vemos el día jueves para terminar con esta discusión del movimiento planetario. Ok, Profe. profe. Sale pues. Profe, Eu. es que quería hacer una petición fuera de la clase. Ah, Es sobre una carta recomendación. Igual me parece que un compañero también quería hacer la misma petición con usted. Lo que Sí. pasa es que